La ingeniería industrial tiene un campo de aplicación muy grande en el tema profesional y es así que hay diferentes industrias, ¿no? Cerámica, madera, alimentos, farmacéutica, etc. Y siempre sería interesante conocer en qué área están trabajando los diferentes ingenieros en producción o industriales. El día de hoy nos acompaña un invitado que nos contará cómo es su experiencia específicamente en el área de alimentos. Si quieres conocer mucho más sobre esta industria, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean, el podcast donde hablamos de ingeniería, emprendimiento, tecnología. Como siempre, su servidor Alfredo Quito, quien le está acompañando aquí semana a semana y donde tratamos siempre de tener un invitado, ¿no? Y de hecho, hoy no es excepción, que ya lo voy a presentar como se debe. Y el día de hoy, este episodio va a estar enfocado básicamente en la parte de ingeniería, digamos, obviamente en la profesión que profesamos, que es ingeniería industrial y bastante ligado, digamos, al sector. Y vamos a ver con nuestro invitado, está en un sector súper interesante y vamos a ir conversando sobre todo, ¿no? De cómo es, con nuestro invitado, está en un sector súper interesante y vamos a ir conversando sobre todo, ¿no? De cómo es ese día a día, de qué se trata, cómo es qué hace prácticamente ahí, ¿no? En qué podemos aportar como profesionales y vamos a ir conversando básicamente medio tendido sobre ese tema. Y antes que nada, igual agradecer a toda la gente que escucha el podcast. Hemos retomado con fuerza este año ya en los primeros dos episodios. Me ha tenido buena aceptación, igual les agradezco mucho por eso. Y continuamos igual, ojalá que sea de largo, digamos, semana a semana con invitados sobre todo, porque siempre hay algo que contar y siempre nos pueden contar con su experiencia, conocimientos y demás. Bien, el día de hoy nos acompaña Carlos Álvarez Astudillo. Él es ingeniero en producción. De hecho, ya vamos a preguntar cuál es la diferencia entre ingeniería de producción e ingeniería industrial, que es un tema en algo también que siempre nos están preguntando por ahí en Instagram o en TikTok. Y con él hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y para mí es un gustazo que nos acompañe hoy día. Él es, de hecho, también es de Ecuador, es de Cuenca, es mi ciudad y ha tenido el gustazo de darse un tiempito y acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola Alfredo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Álvarez, como decías, de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Tengo 30 años, estoy en el tercer piso ya. Ingeniero de profesión, seguí ingeniería de producción y operaciones en la Universidad de la SUAY, de la ciudad de Cuenca igual. Eh, Hice un estudio adicional, una maestría online en la Universidad Internacional de La Rioja, una maestría en dirección de operaciones y calidad. Y tuve la fortuna de formarme también como auditor interno para ISO 9001, eh, gestión de calidad, y ISO 22000, gestión de inocuidad, también ISO 14001, sistema de gestión ambiental, ISO 45001, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y me he venido desempeñando algunos años ya en la rama en estos temas de certificación, de normativa, mucho con los temas de inocuidad, que es realmente un mundo bastante interesante y bastante exigente. Bueno, Carlos, de hecho, gracias igual por tu tiempo, es un gusto tenerte aquí. Y de hecho, me parece interesante conversar con Carlos porque, como digamos, a ver, de hecho, vamos a ir por allá, la parte de ingeniería industrial, ¿no? La parte de operaciones, procesos, tiene varios campos, ¿no? Existen empresas súper diversas, todos los ámbitos, todas las ramas como tal. Y siempre será interesante, alguna vez te comentaba que la mayoría de gente que escucha el podcast o son estudiantes o son gente que está terminando la carrera o está queriendo cursar las carreras que son afines y siempre está pensando, ya ok, salgo y qué hay después, ¿no? O sea, qué sectores hay o qué puedo hacer en tal empresa o qué me puedo dedicar como tal. Entonces, siempre esas experiencias de gente que ya trabaja, digamos, en el día a día son súper interesantes. Y antes de irnos enfocado netamente en el tema de tu trabajo, ¿y cuál es la diferencia o que has estudiado, digamos, antes de irnos enfocado netamente en el tema de tu trabajo, ¿y cuál es la diferencia o que has estudiado, digamos, ingeniería en producción con la ingeniería industrial? Por ahí también hay ingeniería en, no sé, en administración de producción, hay algunos términos, ¿no? Pero hay una diferencia macro o al final como que somos medio primos, digamos, ahí en esa parte. Yo te cuento en base a mi experiencia. Cuando me gradué del colegio, eh, creo que fue en el año 2008, si me corriges, fuimos compañeros de aulas también en el colegio. eh, no tenía claro mi panorama de qué estudiar. Una de las opciones siempre era la ingeniería industrial por la versatilidad que tiene, tanto para aplicarse al área de servicios como para el área de manufactura. Y conociendo que Cuenca, Ecuador, se le identifica como una ciudad industrial, siempre era una buena alternativa.
Mi hermana Andrea, ella pienso que tuvo ese enfoque en un inicio. Ella me decía que ella fue segunda promoción de Ingeniería de Producción y Operaciones, y ella me decía que nuestra carrera tenía un enfoque mucho más administrativo, en el sentido de entender el entorno del mercado, de entender el entorno actual para no simplemente llenar bodegas, hacer mucho inventario y reducir costos, sino entender cuál es el enfoque del producto, qué está requiriendo el mercado, qué novedades hay en cuanto a nuevos procesos. Entonces, esa fue la parte que a mí me convenció para declinar por Ingeniería de Producción y Operaciones. Sin embargo, yo te digo, para el momento que yo me gradué, y que tú te graduaste de Ingeniería Industrial, y que otros amigos y compañeros también lo hicieron, creo que ya salimos con el mismo conocimiento, ¿no? Y que otros amigos y compañeros también lo hicieron, creo que ya salimos con el mismo conocimiento, ¿no? Muy enfocado a teoría de las restricciones y ya con todo el enfoque de Lean Manufacturing que nos mostraban caminos similares. Y yo creo que en este punto el ingeniero industrial está claramente identificado como un ingeniero que sabe de procesos, y no es raro verlo en un banco, verlo en un hospital encargándose justamente de los procesos. Quizás esa fue la diferencia inicial. Esa fue la diferencia inicial donde el ingeniero de producción y operaciones se lo veía como que tenía esa formación adicional para abrirse campo en el área de servicios, entendiendo el entorno del mercado. Y hoy por hoy, yo, en mi criterio particular, le veo que son eh, carreras hermanas. Buenísimo, Carlos. Sí, de hecho, ese es igual, y ahora hablando ya a lo que te dedicas básicamente, ¿cómo llegas, digamos, porque tú estás en la industria alimentaria, ¿no? O Sí. alimenticia, bueno, ¿cómo llegas a ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo es que, o sea, te decantas como tal, ya tienes algunos años, de hecho, ahí, entonces, ¿ha sido un proceso, llegaste de golpe, digamos, ahí, o también tuviste especies previas, digamos, y le fuiste tomando gusto, digamos, sobre todo? Sí, bueno, yo tuve mi primera experiencia laboral con respecto a la carrera, fue algo extraño. Yo buscaba algo enfocado a manufactura, pero me resultó una oportunidad en el área de recursos humanos, con un enfoque de qué puede aportar un ingeniero en esa área. Era una empresa grande, una multinacional, y que tenía recursos humanos, muchas ramas. Estaba específicamente en la parte de desarrollo organizacional y capacitación. Estuve ahí unos 6 meses, me di cuenta que no era lo mío, y me fui a buscar un espacio en lo que es ya netamente manufactura. Eh, Tuve otros 6 meses en una fábrica de cerámica, de sanitarios, más específicamente, y en el año 2014, eh, después de estos 6 meses en cerámica, tuve mi primera oportunidad en la parte de alimentos. Y realmente me gustó bastante el área de alimentos. Tiene una dinámica distinta, tiene que ver mucho con el cuidado del tema de los procesos. Siempre que se imparte alguna capacitación o algo en planta, se les hace caer en cuenta eso, ¿no? Al procesar alimentos, uno se compara con un médico, y el médico, si es que opera mal a alguien, puede matar a una persona. Si el procesador de alimentos, entonces la criticidad, la meticulosidad, el respeto hacia los procesos, me gustó bastante. Otra parte que me gustó bastante es el reto que significa en el área de alimentos, la programación y planificación de la producción, porque hay productos de vida útil muy corta. Eh, Tuve experiencia con productos de vida útil 7 días, y que además control de calidad te dice que a los 4 días tu producto ya no debería salir a la venta, porque en temas de distribución y logística ya no nos dan los tiempos, ya llegaría el producto prácticamente en su último día de vida útil. Entonces imagínate lo que es planificar la producción eh, para productos de 4 días. Eso fue lo que me llamó bastante la atención y me hizo enamorar del área de alimentos. Además que es una industria con mucha dinámica,
la competencia está ahí, así es que enamorar del área de alimentos. Además que es una industria con mucha dinámica, mucha dinámica. La competencia está ahí, así es que se trata mucho de innovar, cómo reducir realmente el costo de producto a través de lo que podemos hacer nosotros como ingenieros, ¿no? Ingenieros industriales, ingenieros de producción, en la parte de proceso, para que siempre el costo del producto sea lo más bajo. Y creo que compaginamos muy bien con los ingenieros en alimentos y con los bioquímicos que también están formando parte del área de alimentos y que justamente se forma un buen engranaje con los conocimientos específicos de cada uno. Tuve también una oportunidad de salir para trabajar más enfocado a servicios en una universidad de la ciudad, pero definitivamente ya cuando me tocó tomar la decidí quedarme en la parte de manufactura que me gusta mucho y me parece que siempre nos llena de retos más grandes. Genial. Pero justo algo también que siempre nos preguntan es, a ver, una cosa es, no sé, trabajar de servicios, ¿no? Todo eso en la parte, no sé, administrativa, no sé, docencia tal vez, en algunos casos. ¿Y cómo es ese día a día Ujú. en una planta, ¿no? Independientemente de que sea de alimentos o cualquiera, o sea cómo tú te ves, es, porque a veces tuve mucha gente que pregunta y conversamos sobre eso, que a veces la vida en planta, digamos, es un poquito más complicada, que hay problemas todos los días, que siempre uno está atrás de las cosas. O sea, eso es de todas las plantas o depende mucho el tipo de empresa, ¿no? Que tan controlada esté como tal, o siempre se mantiene un nivel, digamos, de tensión, digamos, diaria, ¿no? O sea, ¿cómo es ese día a día? Eh, bueno, creo que las personas Ese día a día. Eh, bueno, creo que las personas que trabajan en áreas de servicios tendrán su postura y dirán que sus actividades son más difíciles que en planta. Pero yo que le veo en este reto de trabajar en una planta, directamente en manufactura, es que se depende de muchas variables. Eh, los equipos tienen sus variables, tienen sus tiempos paro, tienen sus problemas, reparaciones. Siempre en la universidad estamos viendo nuevas metodologías para limitar los paros, pero en teoría de las restricciones también nos enseñan de ley de Murphy y eso es lo que más sucede. Cuando no debe dañarse una máquina, es esa la que se daña. Si es que una máquina no se programa, ahí sí funciona perfectamente. Cuando se la necesita para un producto para la venta, en ese momento hay pedidos que suben, bajan y que tú ni te enteras, están en fiestas en algún lugar, entonces te piden más de cierto producto porque ese producto se vende en el cantón X de la provincia Y. Entonces, esos aspectos son variables que tú tienes todo en orden, todo controlado, todo planificado y te saca totalmente tus stocks de seguridad, se van al piso. Y otro tema también muy importante es el trato con las personas. Las personas que se manejan, que están enfocadas a parte operativa, son todos muy buenas personas, pero que viven una realidad un poco diferente a la que quizás manejan personas que lideran equipos en área de servicios. Entonces, depender un poco de cómo se levantó ese día, de qué problemas hay en casa, y que tú haces una planificación, pero depende, se levantó ese día, de qué problemas hay en casa, y que tú haces una planificación, pero dependes de un equipo de trabajo, que lo puedes capacitar, que lo puedes motivar, pero que simplemente hay cosas que se van de tus manos y yo siempre las he relacionado mucho con las cosas que ellos viven en casa y que esas preocupaciones determinan errores de operación de equipos y no conformes, a veces numerosos, que representa pérdidas en definitiva y lo peor, desatención al cliente y al mercado. Y tu experiencia, algo que justo mencionabas, que siempre, o sea, hay un equipo multidisciplinario súper grande, ¿no? Siempre en las redes sociales, ¿no? Hay, como dices, en tu caso, profesionales, los alimentos, bioquímicos como tal. Y algo que siempre se habla y que siempre pecamos, digamos, los técnicos, es cómo chocar con la gente, digamos. O sea, cómo Ujú. saber llegar a la gente, cómo conversar, cómo ser jefe. O sea, porque
porque sea como sea, si entras a una fábrica como industrial o producción, siempre es algo, primero un rango medio, ¿no? O eres supervisor, o sea, de Ujú. entrada estás a cargo de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto esa parte de la formación de la universidad, digamos, como tal, que ha apoyado eso, o qué falencias ves, o qué nos deberían enseñar, digamos, prácticamente, para que podamos ese liderazgo, conversar con la gente, llegar a esa parte que es medio complicada, ¿no? Yo creo que para un ingeniero industrial o un ingeniero de producción debería estar dentro de la malla algún seminario, algo en donde sí te hablen de a qué te vas a enfrentar. Como tú dices, Alfredo, los primeros retos siempre van de la mano de supervisión o a veces asistentes de una jefatura de producción, pero que tiene el trato en realidad con la gente. Y eso es algo que nunca nos enseñan en las aulas y que forja tu carácter, que forja tu modelo de liderazgo. Eso también creo que deberían enfocarse a ver cómo llegar, pero hacerlo con un toque real, ¿no? Un toque de nuestra realidad, de nuestra sociedad, porque claro, si nosotros vamos a una empresa ideal, una industria que ahora se habla de 4.0, 5.0, donde tus operadores de máquina en realidad son técnicos específicos en algo, ingenieros mecatrónicos muchas veces, pero nuestra realidad es que en esas primeras experiencias laborales te topas con personas que no han culminado la escuela, que aprender les cuesta mucho. Eh, en las funciones que desempeño ahora en la empresa en la que trabajo, está mucho el tema de la capacitación sobre los procedimientos internos. Entonces, te topas, por ejemplo, como con casos de personas muy capaces y que tomas la típica evaluación y les va mal, pero resulta que les cuesta escribir. Entonces, tienes que ir identificando eso, tienes que realmente conociendo a cada persona que son tan capaces de sacar 20 sobre 20 en una evaluación oral, pero que le cuesta demasiado hacer una evaluación escrita. Y en realidad son gente que te puede incluso enseñar cosas en planta. Entonces, esa parte es un reto que te toca tomarlo de primera mano, porque son de las primeras funciones. Creo que deberíamos prepararnos un poco en eso, saber cómo enfrentar eso. Y esto que haces tú, yo valoro mucho porque es eh, una ayuda como para esas personas que están tal vez saliendo de la universidad o estudiando todavía, pero empezando su caminar por la industria y que sepan que se van a topar con esto y que sepan cómo van a hacerlo. Escoger un modelo de liderazgo es muy importante y tener coherencia en lo que uno dice y cómo actúa. Uno a veces de que yo no soy jefe, que yo soy uno más del equipo de trabajo y llega tarde a gritar, a dar órdenes y sin escuchar a nadie. Otra cosa que me parece a mí muy importante y que yo noto que realmente de nuestra generación hacia abajo, y que yo noto que realmente de nuestra generación hacia abajo, sí somos diferentes, porque tú te topas en empresas también con personas mayores que tal vez en donde el haber estudiado, el ser el ingeniero del grupo, tenía su peso. Creo que para nosotros eso es algo un poco más irrelevante, más bien lo vemos como una formación, no como un privilegio, como un estatus. Y eh, no tienes idea lo valioso que es escuchar a la gente. Cuando tú eres nuevo en una empresa, lo que tienes es que hacer aprender de las personas. Y si te topas con personas que a veces son complicadas, a veces son difíciles, pero le das oídos, vas a encontrar muchas respuestas de incluso de tus propias funciones y cómo hacerlo de la mejor manera. Buenísimo, Carlos. De hecho, sí, eso es, de hecho, creo un punto clave, porque a veces cuando uno va nuevito a las empresas y choca de golpe, ¿no? Con alguien que está muchos años ahí, tiene tal vez la formación técnica, pero cómo transmitir esa parte lo interesante, ¿no? Y como dices tú, no necesariamente únicamente con la gente operativa, digamos, sino también otros profesionales, ¿no? Que están otros Sí. años, son de otra generación, tienen otra forma de ver las cosas, entonces es igual, ¿no? Va a haber ese choque ahí, queramos o no. Y ahora hablando de la parte técnica, digamos, como tal, o sea, no sé si nos puedes explicar un poquito qué hace tu empresa actualmente, ¿no? O sea, qué fabrica, qué se dedica, y después te voy preguntando qué hace un ingeniero de producción ahí, ¿no? O sea, qué Ujú. controlas, qué ves, cómo es ese día a día ya de la parte técnica como tal.
Bueno, yo laboro ya más de 3 años en una fábrica de salsas y aderezos. El producto estrella es la salsa de tomate y he empezado a incursionar en muchos otros tipos de salsas, sobre todo atendiendo cadenas de, cadenas de alimentos, tanto productos marca blanca como se las conoce, para poner productos con marcas propias como Supermaxi, Mi Comisariato. Es curioso porque la misma Corporación Favorita y Corporación El Rosado tienen 4 o 5 marcas que venden ellos mismos y que en realidad las realizan en industrias que son específicas en eso, así ellos no tienen la necesidad de comprar grandes equipos ni de tener líneas montadas, pero tienen sus productos con sus marcas. Y la otra parte de cadenas de comida rápida en el canal Food Service que le llaman, en donde se atiende a clientes grandes como tipo McDonald's, Burger King, otros más pequeños que son locales, pero que tienen sus fórmulas específicas y que por el crecimiento del negocio no pueden preparar su mayonesa, no pueden preparar su salsa en ollas o en cocinas, estandarización para que si pruebas aquí, sea lo mismo en Quito, sea lo mismo en Guayaquil, ¿no? Y obviamente el tema de economía de escala, que para nosotros obviamente será mucho más barato hacer un producto que no nos tome un día de producción, porque el resto del día tenemos más productos que procesar. En cambio, si ellos lo harían individualmente, tendrían inconvenientes en hacerlo. ¿Qué funciones tengo ahí? Bueno, principalmente yo ingresé de coordinador de procesos productivos, que estaba muy enfocado en la parte documental. La empresa en la que laboro tiene algunas certificaciones. Cuenta con ISO 9001, gestión de calidad, ISO 22000, que es gestión de inocuidad. Tiene también una certificación de HACCP, que es análisis de puntos críticos de control, que identifica en dónde debo establecer mis controles principales para que el alimento no presente riesgos de inocuidad que le pueda afectar al consumidor. Y como trabaja con clientes de multinacionales, como te comentaba, McDonald's, Burger King, ellos te exigen normas más robustas. Entonces, se certificó también la empresa en una norma que se llama FSSC 22000, que es una mezcla de ISO 22000 más ISO 9001. O sea, es decir, es un sistema robusto de gestión de inocuidad y calidad. McDonald's, Burger King, ellos te exigen normas más robustas. Entonces, se certificó también la empresa en una norma que se llama FSSC 22000, que es una mezcla de ISO 22000 más ISO 9001. O sea, es decir, es un sistema robusto de gestión de inocuidad y calidad, en donde prima evidentemente los temas de inocuidad, pero no deja de lado los temas de calidad, que la gestión de calidad, evidentemente la mejora continua, el mantener estándares, te brinda también oportunidades de que tu producto siempre cumpla condiciones de inocuidad. Entonces, eso es lo interesante, cómo tienen mucha incidencia una norma en otra, y por eso se les llama normas de alto nivel, ¿no? Que ya todas tienen una misma estructura, que ya todas, en este punto, en el 9.1, ¿cómo me enfoco a inocuidad? ¿Cómo me enfoco a calidad? ¿Cómo me enfoco a seguridad y a medio ambiente? Que también ya les elevaron a normas de alto nivel, ¿no? Y en el transcurso de los días, con el pasar de los días, también me fueron encargando el tema de proyectos de mejora continua, y sobre todo la empresa estaba en una transición. Estaba en la transición de pasar de algunos procesos manuales y enfocarse a hacerlos ya de manera automática mediante equipos. Entonces, esa es la otra función importante: analizar estas oportunidades de mejora y evaluar el beneficio que se tendría, ya sea por incremento de productividad o por reducción de costos por mano de obra. Identificar todas esas oportunidades y realizarlas como proyecto. Realizarlas como proyecto. Y las funciones diarias y básicas de un ingeniero, ¿no?
siempre mantener estándares de producción. eh, en esta empresa manejan el indicador, el OE, que es un indicador que sale de Lean Manufacturing, ¿no es cierto? Entonces, siempre mantener este cumplimiento de indicadores. Como estoy encargado de la parte de los documentos, va de la mano mucho con la capacitación, con el trabajo con la gente. Es como parte del ciclo PHBA, ¿no? O sea, un poco para mí realizar el documento es solo el planear y, y el hacer y el verificar y el actuar está ya en la ejecución del documento en planta, para lo cual hay que capacitar, hay que evaluar, no necesariamente pruebas de papel y lápiz, sino eh, te toca pararte en planta y ver que esté funcionando, nos está matando la productividad. Entonces, eso es lo interesante, lo que me ha gustado bastante, como un ingeniero industrial, como un ingeniero de producción, puede encontrarse un espacio en área de alimentos donde las normas son bastante exigentes y bastante cerradas, ¿no? Una norma ISO 9001 de gestión de calidad muchas veces no te dice cómo hacer las cosas, tú lo haces y cumples con mejora continua y cumples con estándares, pero una norma de inocuidad, sin decirte cómo hacerlo, sí tiene parámetros más exigentes y más estrictos de qué no puedes hacer, de qué no se te puede escapar para que el alimento no le cause daño a una persona. Entonces es súper interesante porque nosotros tenemos el chip ya puestos como ingenieros industriales, como ingenieros de producción, tenemos el chip ya puestos en temas de productividad, de eficiencia y eficacia, ¿no? Y cómo lograr encontrar oportunidades en exigencias de inocuidad, como para que te represente también mejoras en la productividad. Creo que ese es un reto que si a alguien le interesa la industria de alimentos y está pensando en qué rama debo enfocarme, ese es el reto más grande y es lo que te pone a pensar todos los días el cómo engranar que las normas de inocuidad no sean, no vayan no vayan a perjudicar tu productividad. Buenísimo. De hecho, me parece genial el enfoque que le das, ¿no? Que no sea una camisa de fuerza, ¿no? En el día a día, ya en la parte práctica como tal. Genial, no lo había visto de esa manera. Y tú habías comentado que, por ejemplo, bueno, yo trabajo en la parte cerámica y no pasa nada si la maceta pasa un año ahí y nadie compra. Pero que en cambio los alimentos, la parte de perecibles, ¿no? Que es algo súper sensible. Y alguna vez también cuando estudiaba veía la parte, dije, hay full variables que pueden incidir en que un producto se venda más o venda menos, sobre todo la parte alimenticia, ¿no? Que hay una promoción, que ha hecho no sé qué, que hay que por fiestas de fin de año, que hay un sinfín de variables ahí. ¿Y cómo es esa administración, no? En tu caso, por ahí hay un sistema que manejan, el tema de inventarios, hay algunas políticas. ¿Y qué pasa si se caducan, no? O sea, ¿cómo intentan bajar esos, no sé si decir esclavos, desperdicios? Sí, bueno, son desperdicios y tiene dos fases. Es la fase del reproceso y la fase ya como tal del desperdicio. Bueno, en la empresa donde estuve antes, que también es de alimentos, ahí sí estaba directamente involucrado con la planificación de la producción y en esa empresa carecíamos de un forecast de ventas, carecíamos de un presupuesto de ventas como para saber hacia dónde enfocas tus esfuerzos de hacer un stock o de hacer un cálculo bueno, este es mi presupuesto, así es que debo cumplir con esto y de ahí sí ver las variables de mercado. Realmente en esa empresa tenían una filosofía, incluso las personas que estaban en la dirección nos decían, nosotros vivimos de las ventas, nunca vamos a decirle que no a las ventas. Y yo intentaba explicar un poco de que a veces era una mentira vender un producto y decir que tengo esta utilidad, porque no va a tener nunca la misma utilidad si tengo cambios de formato constantes, si tengo horas extras en exceso y si tengo que, en alimentos, un costo adicional del setup de máquina es la limpieza. Entonces, cuando tú piensas en un cambio de formato en una industria normal, también tienes actividades de limpieza, ¿no? Pero acá se suman temas que son químicos de limpieza y después sido adecuada. Entonces, se van sumando recursos adicionales a los que ya conocemos
en nuestra formación, que son actividades que no agregan valor, ¿no? Un cambio de formato nunca agrega valor, pero además te cuesta. Te cuesta operativamente, te cuesta en químicos, te cuesta en otros procesos de apoyo que tienen que validar que tu limpieza fue efectiva. Todo eso se habló y nunca tuvo, bueno, siempre fue un poco el tema de que las ventas nos mantienen y los clientes tienen la razón, pidan lo que pidan. Ahí lo que se manejaba era un estadístico no anual, sino más bien mensual e incluso semanal, donde siempre comparabas lo del año pasado o incluso una data de hasta 3 años, pero no comparando, si estamos 2022, comparando con todo el 2021, ¿no? Todos comparando con todo el 2021, no, sino comparando enero del 2021 con enero del 2020 y con enero del 2019, porque tiene un comportamiento diferente. Hay alimentos que son súper estacionales y hay un fenómeno que entiendo que es generalizado, pero en alimentos es más evidente que después de diciembre cae un poco la demanda en todos los sectores, ¿no? Pero en alimentos se justifica más porque recuerda que recibiste canastas, recuerda que comiste mucho en Navidad, en Año Nuevo y que te haces la típica promesa de que enero ahora sí hago ejercicio y hago dieta, ¿no? Entonces siempre cae un poco la demanda. Eso era lo que se utilizaba histórico, se comparaba, se proyectaba más o menos con el crecimiento. En esa empresa teníamos un sistema en Oracle diseñado a medida y que con la parte de tecnología de la información eran 3 o 4 personas y que con la parte de tecnología de la información eran 3 o 4 personas, si mal no recuerdo, estaban en esa empresa. Se desarrolló eso, la parte nuestra como que indicándoles qué necesitamos para poder proyectar y ellos llevándolo a un sistema para que ya nos vaya avisando como a manera de alertas, para este día necesitas esto. Como te cuento, había productos perecibles que yo, en resumidas cuentas, tenía vida útil 4 días, porque ya calidad después de los 4 días me decía, ya no me sirve para despachar, por más que el producto tenga 7 días. Incluso debías comparar día por día. Entonces tú sabías que tales mercados te pedían más el lunes que el miércoles porque se estoqueaban para la semana. Y tales mercados te pedían más el viernes porque era el típico donde iban a comprar los sábados para las parrilladas de domingo, ¿no? Entonces incluso hay ese tipo de variabilidad. Eso se busca software que desarrolló la propia empresa a través de Oracle, ¿no? Ahora en esta empresa no manejo directamente la planificación de producción macro, sino más bien el ponerla en el día a día. Hay un programador que se encarga de recopilar, acá sí se cuenta con presupuesto de ventas, se cuenta con forecast, pero que no siempre se cumple, es la verdad. En la empresa donde estoy vende bastante, creo que es un porcentaje importante que vende a estas cadenas de supermercados. ¿Qué te saca de onda? Es el tema de sus promociones. Ellos te dicen, bueno, este mes quiero promoción y punto. Y dame y quiero promoción y se duplican, se triplican las ventas y luego no sabes cuándo deja de comportarse en esa curva de crecimiento la promoción y cae en picada porque ya todas las casas están estoqueadas de comportarse en esa curva de crecimiento la promoción y cae en picada porque ya todas las casas están estoqueadas y ya nadie te compra. Entonces, a pesar de que haya un forecast, a pesar de que haya un presupuesto, siempre hay variables. Bueno, y acá no tienen un sistema, en esta empresa no tienen un sistema, más bien hacen proyección igual a través de históricos, pero solo utilizando Excel. Utilizando Excel ven qué productos necesito, cómo está mi presupuesto de ventas este mes. Entonces se va monitoreando semana a semana. Del 100% de mi presupuesto, sabemos que los primeros 15 días están debajo del 40%, más bien en la tercera semana y sobre todo la última siempre las ventas aumentan. Entonces, más o menos así se va viendo si se está dando cumplimiento a ese presupuesto de ventas que se basa en históricos y en la proyección de crecimiento que tiene la empresa. Eso es lo de ventas que se basa en históricos y en la proyección de crecimiento que tiene la empresa. Eso es lo
lo que tengo en mi experiencia y la dificultad sobre todo de programar productos que no sabes si antes de querer entregar a bodega ya se te están caducando. Sí, de hecho, eso es, parece súper complicado. Una vez también analizaba el tema de los cárnicos, por ejemplo, el tema de embutidos, que una vez Mm, estoy interesado por ahí. Es algo súper sensible que realmente de alguna vez recordaba, de hecho, es algo curioso y que está abierto hoy al público. Hay una cadena, bueno, la favorita. Hay páginas, ustedes buscan, donde ellos ponen problemas que tienen en el caso del Forex, ¿no? De la previsión de demanda. Son casos, ¿no? Dice, ujú, muy bien, queremos a alguien que nos ayude a resolver cómo reducir las pérdidas de vegetales en tal cadena de Ecuador. Y ahí no recuerdo ahorita las páginas que hay, a los que los hay subido. Y entonces uno entra y puede concursar, digamos, ¿no? El premio es $20,000 al que resuelve ese problema, ¿no? Tuvimos todo un ciclo de ese tema, porque es algo bien complicado. La parte matemática es, de hecho, bastante amplia, la parte de estadística como tal, para lograr afinar esas cosas bien pequeñitas, ¿no? Como dices tú, las promociones, descuentos, que carnaval, que Navidad, que Día de la... O sea, ujú. todo va sumando en el año y son variables que hay ahí. O sea, son ecuaciones con 20, 30 variables que yo obviamente Mm, hay software especializados para poder resolver esos claro, de ahí. Entonces, es bien claro. simpático ese mundo, ¿no? Y creo que de hecho no hay mucha gente que lo maneje así al 100, ¿no? Como esto hay históricos, hay datos como tal, Sí. pero no hay esa exactitud, ¿no? Y como te digo, hay esas páginas que ya voy a buscar por ahí donde están los casos. Y esa es la favorita, yo he visto ya años, está ahí. Y realmente no, nadie les da solución, digamos. Y creo que es 20 mil, 30 mil dólares, algo así, que ofrecen al que logre resolver ese caso de Ujú. estudio, ¿no? Y está ahí al que Bien. interese. Y en tu caso, en la parte de inventaria, algo que me imagino que es algo bastante recurrente, es la parte de se hace tomate la botella manualmente, ¿no? No es Así más es. bien máquinas, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Y cómo es ese día a día? Porque yo me imaginaría que hay algún punto donde hubo mucha gente, tal vez, y la máquina de una u otra forma va ahorrando mucha mano de obra o va agilitando, o la gente va asumiendo otras funciones como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tan sensible es esa tecnología, la maquinaria, en una empresa de tu rubro, por ejemplo? Eh, la maquinaria juega un papel fundamental en diseño y en proceso. El tema de automatización es un tema no de moda, sino que viene de muchos años atrás y que uno ve con un poco de miedo porque significa reemplazar gente, significa siempre pensar en que una máquina es cara si es que debo despedir tres, cuatro personas, ¿no? Y ese es el objetivo de una máquina, obtener mayores niveles de productividad reemplazando la mano del hombre. Pero en alimentos juega un rol adicional que es el tema de inocuidad. Eh, Mientras menos se deba tocar un producto alimenticio por una persona con las manos, imagínate, o sea, vas a tener un producto que tenga menos puntos críticos en donde controlar que todo esté trabajándose con inocuidad, ¿sí? Entonces, como tú dices en el ejemplo, seguramente en algún punto algunas empresas, sobre todo las pioneras, no sé, la verdad me cuesta creer que existan empresas que todavía envasen sobre todo líquidos o fluidos de manera manual. Imagínate lo que es la estandarización de pesos eh, y la manipulación misma del producto. En la empresa que estuve antes de embutidos, a pesar de que las máquinas eran automáticas, ya rebanadoras, mezcladoras, embutidoras, sí dependía mucho la alimentación del producto como tal, se la hacía de una manera manual. Entonces, para que tengas una idea de qué tan crítico es, el lavado de manos debías realizarlo cada hora, se prendía una alarma que significaba ya todas manos, había un control bastante riguroso y con una frecuencia alta de cómo está el lavado de las manos de la gente, eh, que realizan siembras en lo que sacan de tus manos para ver qué nomás está creciendo ahí. Entonces, el tema de las máquinas juega ese rol adicional, que es un tema de inocuidad, es un tema de garantizar que el producto no sufrió mucha manipulación y puede llegar en condiciones óptimas. Entonces, otro factor importante en los equipos es el diseño. Cuando tú realizas un equipo, tú me comentas, estás en la parte de cerámica, estoy seguro
que también la limpieza es importante, ¿no? La limpieza es importante porque si se mezcla alguna preparación con otra, si se mezcla un color con otro, si es el caso del esmalte, vas a tener un producto no conforme, ¿no? El diseño de un equipo en alimentos tiene su parte importante porque no solo debe apuntarle a ser eficiente, a ser productivo, a ser un equipo sólido, a ser un equipo que pueda hacer muchas unidades en pocos minutos, sino que debe ser totalmente lavable y eso encarece al equipo. Al ser lavable significa que está en contacto con el agua mucho tiempo. Entonces, de equipos de alimentos de plano, acero inoxidable. Y es muy distinto a otros equipos que tal vez pueden usar aluminio, que pueden usar otro tipo de metales que, bueno, si están oxidados, no importa. El óxido en una fábrica de alimentos es un punto totalmente prohibido y que tienes que estar atrás de cualquier problema de óxido. Inmediatamente paras producciones para realizar limpiezas profundas y que no se presente un problema de esos. El diseño interno como tal del equipo debe garantizar la limpieza. Empresas que se dedican a la fabricación de equipos de alimentos también deben tener un nivel de reto alto, porque tú como empresa igual sigues buscando un equipo eficiente que no me ocupe mucho químico y que mi limpieza sea lo más corta posible, pero a la vez que me envase muy rápido y a la vez que sea robusto para aguantarme las jornadas, a veces triples turnos. Y ellos tienen que buscar diseños en cambio ligeros para que todas estas funciones de desperdicio de producto o de limpieza sean más sencillas. Eh, este tema de los equipos, hay equipos menos impactantes como equipos de etiquetado, fábricas ya muy grandes que tienen sistemas de encajonado y paletizado automáticos, que bueno, no tiene nada que ver ya con inocuidad. Si estoy colocando ya cajas, no, tal vez no tengo tantas implicaciones. Equipos que son de preparación y de envasado, realmente tienen condiciones especiales. Si tú tienes un equipo con un mal diseño, te puedes tomar todo el turno en limpieza en lugar de producir. Entonces, ese es un criterio de decisión también al decidir qué equipo adquirir en una industria de alimentos. Buenísimo, sí, justo te preguntaba eso porque me imagino que es algo súper sensible y no es, y me imagino que también son costosos, ¿no? Y es complicado y es un poco más, nuevamente, de alimentos, ¿no? Como dices tú, no es como comprar con un médico, ¿no? Es tan Ujú. sensible eso, porque me imagino que un roedor ahí imperdonable, o sea, No, nunca, jamás, no, siempre, imposible. claro, imposible, exacto, entonces me imagino que es algo así. Yo creo que la cerámica, ahí paso lleno de polvo, entonces es algo más, es totalmente diferente Sí. los mundos, ¿no? Y son esas diferencias chéveres en la parte mundos, ¿no? Y son esas diferencias chéveres en la parte industria como tal. Y, también, y siempre me preguntamos a veces a la gente que invitamos que están en la parte de industria, sí, en tu experiencia, en tu día a día, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado, digamos, ahí? O sea, chiste, metí la pata y la cagué así, digamos, así. Algo así que te ha pasado así Mm. medio heavy, digamos. Sí, si te respondo rápido, lo que más, una situación la más difícil de enfrentar fue una temporada navideña. Eh, Aquí viene la parte en la que me excuso porque trabajábamos horas realmente demandantes. Te hablo de 16, 18 horas por día para cubrir esa demanda navideña y teníamos un pedido de jamones para canastas que yo sabía que salía a las, por ponerte una hora, ¿no? A las 8 de la noche. Y salía ese camión y salía a hacer la entrega ya de canastas. Era cerquita ya de cerrar la camión y salía a hacer la entrega ya de canastas. Era cerquita ya de cerrar la producción de navideños. Si no era 22 era 23 de diciembre, algo así. O sea, era de los últimos días de producción. Y ya no tenía de dónde más pedir producto porque yo estaba en el área de empaques al vacío en ese tiempo. Y para yo poder rebanar un producto, yo debía pedirlo 2 días antes para que se mezcle, se procese, se embuta, se cocine, pase al cuarto de enfriamiento y para poder rebanar llegaba en condiciones frías. Entonces no era algo que yo podía decir, bueno, sí, me olvidé de este producto, cambie la máquina, cambie el formato en la máquina y dele. Debía regresar 3 días de atrás
para poder pedir el producto. Y como te cuento, con las jornadas largas, el nivel de estrés es alto y claro, viene la persona de despacho a reclamarle que le está faltando solo ese y que lleva con el y claro, viene la persona de despacho a reclamarle que le está faltando solo ese y que lleva con el camión media hora tarde. ¿Qué hago? ¿Cómo regreso atrás del tiempo? 3 horas. Bueno, tuvo un final feliz de historia con el apoyo ahí un poco de la gente de bodega porque se realizaba adelantos en los despachos, o sea, tenían preparado previamente algunos productos y me tocó utilizar esos productos y reponerlo más pronto. Sí quedamos como demanda insatisfecha, pero era más fácil quedar como demanda insatisfecha en la tienda que el pedido totalmente cerrado y que solo esperaban su canasta navideña para el agasajo y nada más, ¿no? Entonces, eso fue un factor de decisión también. Claro que no se cumplió con todo, pero era más fácil afectar, digamos, al cliente de la tienda, al cliente del mercado, que a la planta de empaques, porque no recuerdo bien, pero había una codificación diferente, por ser un navideño, había una codificación diferente, entonces incluso me tocó reprocesar. Creo que fue la situación más difícil, porque no tenía nada más que hacer, o sea, era Era mucha simplemente jornada. ir a dejar los uniformes y nada más porque no podía regresar en el tiempo 3 días atrás como para tener el producto. Sí, y de hecho me parece valiosa este tipo de anécdotas porque, digo, la gente que se escucha, que están todavía acabando la carrera como tal, es bueno empaparse ese día a día, ¿no? Porque muchas veces en las aulas, ni idea, pues, o sea, no tienes idea de cómo es ya cómo dices tú. Y sí, sí, sabía yo en la parte, sobre todo de embutidos como tal, que en la época de la es durísima, pues, 16, 18 horas y ya el día siguiente, otra vez a las 6 de la mañana, ahí al día siguiente, y hay que darle, dale, dale. Entonces, toca así, ¿no es cierto? Son esos días medio Sí, interesantes, 18 horas y ya el día siguiente, otra vez a las 6 de la mañana, ahí al día siguiente, y hay que darle, dale, dale. Entonces, toca así, ¿no es cierto? Son esos días medio sí. interesantes como tal. Igual hay una parte cerámica entro a las 8, mido a las 10 de la noche, porque, no sé, pues hay un contenedor que se quedó, no sé, hay cosas así. Entonces, y ese tipo de cosas es muy valioso, de hecho, cuando conversamos aquí, porque la gente se va empapando, ¿no? Y vean cómo es ese día a día, el diario vivir como tal. Obviamente no es todos los días así, pero hay esos puntos que realmente nos toca, me va a apretar, digamos, en ese punto. Y hablando de la U, ya en tus años de experiencia como tal, porque ya estás a unos años de la parte de alimentos en sí, ¿qué te hubiera gustado que te enseñen en la U, hablando de la parte técnica, ¿no? Ya hablamos de esto de que hablas con la gente, la parte ¿no? de relacionarse, pero la parte técnica, ¿dónde crees que, sabes que a mí me hubiera gustado que me enseñen eso? Ojalá estén enseñando eso ahora, ¿no? Ujú. Mira, no sé si dijimos en nuestras épocas en la universidad que nosotros teníamos serias falencias en nuestra malla, se llamaban las materias de máquinas industriales y materiales industriales, que realmente no fue una cátedra en la que se tocaron temas reales, más bien se llevó un poco por otro lado, entiendo que un poco por el docente, ¿no? Eh, que no tuvimos una buena formación en eso. Y eso a mí hasta ahora me cuesta, porque como te comenté, mis funciones actuales son buscar oportunidades de mejora y bastante enfocado al tema de cómo ir automatizando procesos. Entonces, sí tengo que apoyarme mucho en la parte de mantenimiento. Ahí hay un ingeniero mecánico y también el jefe, de hecho es un ingeniero industrial, pero que es también tecnólogo, no sé si eléctrico o mecánico, pero es también tecnólogo, no sé si eléctrico o mecánico, pero tiene esa formación, lo que conocen. Entonces, yo puedo tener el equipo ideal, pero ya me empiezan a hablar de consumo de aire, consumo de vapor y dígame temas de corriente y esas cosas me cuesta un poco, a pesar de que ya voy 3 años ahí en esas, algo he aprendido, pero obviamente al detalle no sé. Y yo entiendo que otros compañeros que estén en ámbitos de supervisión también deben sufrir esa parte, esa falencia, algo más profundo en cuanto a equipos, de manera general, ¿no? De manera general el funcionamiento, porque en la parte de supervisión
también dependes mucho de los equipos y cuando hay problemas, cuando se extienden las jornadas, a veces no tienes la gente de mantenimiento todo el turno. Hay empresas que funcionan así, ¿no? Se acaba la Ah, gente, va al supervisor, ¿no? Entonces, yo espero que ese problema haya sido superado porque las materias estaban, la cátedra estaba en la malla, pero sí fue una falencia grande que no tuvimos un buen nivel académico de manera general en esas materias. buenísimo. Sí, de hecho, siempre hablamos que ingeniería industrial toca full cosas, ¿no? O sea, hay full cosas. Y de hecho es importante porque una empresa es un todo, ¿no? Ujú. De hecho, ya tocas ahí, chocas ahí y hay que saber de qué visto de máquinas, que de la gente, que de procesos y un poco de cosas ya en el día a día, digamos, ahí ya en el diario vivir, ¿no? Que es lo importante y justo quiero que se transmita, digamos, aquí con la gente. Y luego, digamos, allá y tú ya en el día a día, ¿cómo eres, digamos? O sea, ¿cómo es ese Carlos? ¿Es el estricto? ¿Grita? ¿Es mejor chistoso? ¿Chistoso? O sea, ¿cómo te has ido formando tú ese estilo, ¿no? Ya prácticamente de un profesional, de un líder. ¿Cómo has ido ese crecimiento? Eh, Creo que la, la, cómo fui evolucionando en la industria me permitió desarrollar un modelo de liderazgo y que era un poco lo que tocaba al inicio de esta charla, de que hay que ser coherente con el modelo de liderazgo, porque si tu modelo de liderazgo es ser el bravo y el serio, tienes que serlo y tienes que serlo siempre y tienes que serlo con todos. Entonces hay que tener mucha coherencia con lo que transmites y con lo que haces. Hay gente que me he topado en la industria y le va bien siendo así. Y hay gente que le va bien del lado de ser el bueno, el tranquilo, el carismático, le va bien. Entonces sí creo que debes ver qué te sienta bien a ti, qué funciona mejor con tu equipo y, y desarrollar mejor con tu equipo y, y desarrollar ese modelo de liderazgo. En realidad yo desde que empecé ya en la parte de manufactura y fue un primer reto importante porque era una empresa con un nivel de motivación por los pisos, por el piso y, y que tenía 45 personas a cargo, ¿no? Eh, Realmente creo que la mayoría eran mayores a mí, yo empecé a los 23, 24 en esa empresa, entonces era difícil. Llegué a tener incluso encontrones con gente de que me querían caer a golpes, ¿no? O sea, a ese nivel de desmotivación estaba la gente. ¿Cómo se me dio a mí? Lo mejor fue ser una persona de mucha comunicación. Y esto creo que de seguro lo aprendí en la maestría, de seguro lo aprendí en la universidad. En la maestría tuve una importante, muy interesante, claro que con un enfoque más gerencial sobre el liderazgo, ¿no? Pero yo la asocié directamente a mi experiencia en planta y creo que fue el éxito, el tema de la comunicación. Las personas en planta no son personas que no entiendan las cosas, entienden muy bien y todo funciona mejor cuando les explicas las cosas. Entonces, ¿cómo es el Carlos del día a día? Es la persona que reúne al equipo de trabajo, les comenta cuál es la planificación del día, les comenta cuáles son las metas que tiene la empresa con ese día, con esa semana, con ese mes, hacia dónde apuntamos. Soy de las personas que por mis funciones debo involucrarme mucho en actividades de mejora continua. Así es que les participo a ellos cuál es el enfoque, cuál es mi visión de la mejora continua, qué les facilitaría a ellos. Y también soy una persona que escucha mucho. Operativo, también pares, superiores, pero no solo oír, sino escuchar. Siempre te transmiten algo que después terminas ocupando para solucionar a veces problemas distintos. Eh, entonces, ese soy yo, ese es el Carlos del día a día, muy conversón en temas laborales específicamente, pero también muy firme. Creo que no, sería un santo si no lo hubiera hecho. Estoy seguro que unas 3, unas 5 veces me he exaltado, he levantado la voz, he llegado a usar hasta palabras mayores, pero no más de eso, no más de eso.
Sin embargo, nunca me ha faltado firmeza. He pedido las cosas de favor y la gente me ha cumplido. Sin embargo, nunca me ha faltado firmeza. He pedido las cosas de favor y la gente me ha cumplido. No por eso hay gente que piensa que pierdes un poco de autoridad por ponerte al nivel de la gente, ¿no? Yo no he tenido problemas. Yo he tenido gente que por nuestra idiosincrasia, ¿no? Yo no tengo nada con los títulos, ni mucho menos. Para mí es lo más natural que me llamen por el nombre. Y he tenido jefes que me han llamado la atención porque he permitido que me llamen del nombre. He tenido jefes que me han llamado la atención porque yo al personal en planta siempre le trato de usted. Y ha habido gente que me trata de tú, pero jamás ha sido fuera de los límites del respeto. Cuando ha habido alguna falta de respeto, he llegado a ellos a través del reglamento interno de trabajo, notificando a recursos humanos y haciendo las acciones legales que obedecen. Entonces, eh, esa firmeza y esa coherencia en que soy una persona que me gusta, entonces, esa firmeza y esa coherencia en que soy una persona que me gusta comunicar, entonces así mismo te escucho. Pero una vez que se define un proceso, ese es el proceso y no hay vuelta atrás, esa firmeza me ha dado, te digo, evaluando, evaluándome y por la evaluación de mis superiores me ha dado buenos resultados. La gente ha entrado en sintonía, la gente entiende cuál es la meta, la gente entiende que la mejora no es porque va a perder su puesto de trabajo, sino que estamos buscando condiciones de inocuidad, estamos buscando condiciones de productividad y eso, tampoco he sido cerrado nunca ante las peticiones de las personas que tiene problemas, que enfrenta problemas día a día, ¿no? Que tiene problemas en casa, que el hijo está enfermo, que todo. Entonces, soy de las personas que si tienes que esté con el teléfono en planta, porque está prohibido en el reglamento, pero yo te presto mi teléfono para que hagas la llamada y puedas laborar tranquilo. Eso te puedo comentar. Buenísimo, Carlos. De hecho, me parece súper valiosa esa parte, digamos, de ese podcast, porque, como digo, es de día a día, ¿no? Y al final es gente tratando con gente, ¿no? Y como dices tú, todos Sí. tienen sus problemas, todo el mundo tiene su mundo, ¿no? Como tal, y ni sabemos, digamos, su día a día, y hay que ser también empáticos en ese punto, ¿no? Pues hay que, es dando y dando, ¿no? Esa parte de firmeza. Pues bien, Carlos, como te dije, la hora se pasa volando, de hecho, ya casi, Sí, sí, sí. sin darnos cuenta. Y para casi terminando, que igual les comento a la gente que invito, ¿qué recomendaciones das a gente que está estudiando, que va acabando la carrera, o no sé, libros, series de Netflix, no sé, podcasts, no sé, qué les darías ahí, algo que te guste a ti, que ves que te aporta, que crees que le puede servir también a los demás? Creo que mi recomendación está un poco en que vayan identificando ya qué sectores les gustaría llegar a trabajar. Hay prácticas preprofesionales, hay pasantías y tal vez si no te exigen demasiado, busques. Yo no hice eso y me arrepiento. Mira que tal vez yo encontré en el área de alimentos un espacio donde desarrollarme y que me gusta. Sin embargo, podía pasar todo lo contrario, que me tocó trabajar en el área de alimentos y no me gusta para nada. Entonces, creo que eso es muy importante y de ese lado empiecen un proceso de autoeducación. Estamos hablando de mi caso y por qué llegamos a este podcast conmigo, es justamente como para ver el enfoque de un ingeniero industrial, de un ingeniero de producción en alimentos. Y creo que una persona que esté todavía estudiando en la universidad tranquilamente puede devorarse las normas, puede devorarse las normas de inocuidad, normas de calidad, que le ayudarían y tendría una ventaja competitiva en una entrevista. Y podría ascender rápido, porque en la industria de alimentos no puedes darte el lujo de contratar personas para formar porque comete un error y tenemos una demanda multimillonaria por intoxicación. Entonces, si tú demuestras que estás recién graduado, pero que te has formado en eso y demuestras competencias en todos estos aspectos, de seguro vas a abrirte un camino amplio, un camino largo y lo vas a desarrollar de una manera más veloz. Estoy seguro que así va a funcionar en todas los modelos de industria que hay.
las personas que escuchan esto y que yo te he escuchado a pesar de ya haber salido de la universidad, las personas que escuchan esto y que yo te he escuchado a pesar de ya haber salido de la universidad hace algunos años, es por la motivación de la educación continua. El otro día contigo conversábamos, ¿no? De, de que realmente estos temas de la industria y el avance tecnológico no para, entonces, asimismo no debe parar la formación, no debe parar la formación en cualquier cosa que te guste. Y de ahí va de la mano mi recomendación. Yo lo que más sigo ahora, lo que más estoy en búsqueda ahora es un poco el plano en el plano de la simulación. Si es que doy una recomendación, si pueden meterse a cursos, si pueden buscar libros, en YouTube hay maravillas. El tema de la simulación. Hay algunos softwares. Yo en realidad tuve esa falencia también en la U, no aprendí mucho sobre simulación, ahora me estoy formando en eso. Y ya pero si tú llegas con un proyecto de inversión, con un informe de tu simulación, ya esta es mi situación en un año, en un mes, en una semana, y no porque yo lo diga, sino porque aquí tengo mi dato estadístico que me salió de la simulación, estas son las condiciones. Creo que es muy fácil convencer a los gerentes. Creo que de los gerentes con los que me he encontrado, creo que todos tienen algo en común, que son muy visuales, porque creo que son personas, los gerentes de nuestra época, tal vez están siendo ya los más jóvenes, pero creo que la mayoría de las industrias, la mayoría de las empresas todavía tiene gerentes mayores que si tú le explicas a veces con cálculos o con temas no muy gráficos, les cuesta seguirte. Pero en cambio, cuando tú le muestras algo dinámico, algo gráfico, que un simulador te permite presentar en 3D qué es lo que está haciendo cada proceso, dinámico, algo gráfico, que un simulador te permite presentar en 3D qué es lo que está haciendo cada proceso, es muy útil y te va a permitir ganarte puntos, que siempre es importante en las empresas, como un plus adicional. Si yo recomiendo algo ahora, es ese enfoque que estoy teniendo yo también, que es la simulación. Buenísimo, Carlos. De hecho, es justo lo que dices tú, la parte de simulación es algo que igual no mucha gente lo maneja, hay softwares como Flexing, hay Anilogic, hay algunas también que son más la parte financiera, que igual es válido lo que dice Carlos, aprendan, o sea, hay en YouTube, ahora YouTube hay, tal vez que estábamos en la U, era rarísimo, tiene que medir, Sí, hermano, todavía no era claro, lo que es ahora. tiene que ver hermano todopoderoso que sabe todo y enseñarnos, ¿no? Sí, No, ahora sí. ya hay, todo el mundo, hay 10.000 tutoriales y demás que está al alcance, ¿no? Pero como dices tú, llega un punto, y es algo que también digo a la gente al principio, pero llega un punto, como dices tú, que hace match tu conocimiento con tu experiencia, ¿no? Y ya Ujú, le ves sentido a muchas cosas, de hecho, que ves en la U, dices, totalmente. ah, mira, esto es así, con razón, esto es así, entonces, ya empiezan a encajar las cosas con el tiempo, ¿no? Entonces también es algo muy importante que les digo, no se desesperen, a veces vamos medio perdidos, digamos, al principio. Carlos, ha sido un gustazo tenerte hoy día aquí. De hecho, muchas gracias por tu tiempo. De hecho, ha sido una conversación súper chévere. Y es siempre chévere conversar con gente porque sabe lo que haces. O sea, tú estás en lo tuyo, te gusta, se nota que te gusta y estás en tu campo y eres un experto en esa parte. Igual como te desenvuelves y hablas, tienes clarísimo, digamos, tu panorama en esa parte, ¿no? Y el mensaje que llega a la gente es genial, ¿no? Carlos, finalmente, no sé si cómo está ese Carlos de redes sociales, si alguien quiere conversar contigo más de tema, dónde te puede encontrar y demás. Bueno, esa sí es la asignatura pendiente. En redes sociales estoy solo en LinkedIn como Facebook y por ende no con muchas más cosas. Tuve un tiempo en Instagram, no lo he usado en mucho, entonces no estoy activo ahí. Sí, en LinkedIn pueden encontrarme como Carlos Álvarez Astudillo. Y no, agradecerte a ti, Alfredo, por este espacio y por esta chévere iniciativa, porque créeme que si hubiese existido esta facilidad de los podcasts y de lo que hablábamos de YouTube y todo, en nuestras épocas, diré, porque somos totalmente contemporáneos, creo que hubiera sido muy diferente. Entonces es súper valioso. Las personas salimos a enfrentarnos a la vida laboral sin saber qué nos espera. Y espero que estas anécdotas, estas pequeñas anécdotas, sirvan como un envión a las personas que te escuchan
para saber en qué desempeñarse y puedan hacerlo de la mejor manera. Y puedan hacerlo de la mejor manera. No hay nada peor que ir todos los días a trabajar en algo que no te gusta. Si encuentras algo que te gusta, ya no es ni trabajo. Lo haces con pasión, lo haces con mucho gusto y eso es importante. Así es que a ti muchas gracias por generar estos espacios. Gracias, Carlos, y ojalá que nos veamos en un próximo episodio. Chévere, Alfredo. Gracias. Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este podcast como Escuela Lean tanto en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y este servidor, Alfredo Quito, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Alfred Quito. Un gusto y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.